Seguramente tú en muchas ocasiones en tu vida has intentado buscar una autorización o una confirmación de algo que necesitabas hacer y que no tenías todas contigo para poder hacerlas, o que no las hacías tú porque tú pudieras o porque tú tuvieras el acceso, sino que dependías de otro para poder hacerlo. Tal vez quisiste entrar en algún lugar, tal vez quisiste hacer algo y lo querías hacer por tus propios medios y no lo podías hacer porque necesitabas una autorización. En muchos casos la autorización es un documento, o sea, algo que te autoriza a hacer algo o algo que te autoriza a entrar a algún sitio, pero en otras ocasiones también es que necesitas demostrar con tu propia vida que aquello que te piden hacer, tú lo puedes hacer. Por ejemplo, un jugador de fútbol que está despuntando en una categoría inferior o una categoría más pequeña, pues si realmente vale para jugar al fútbol, si realmente demuestra que sabe, pues los entrenadores del equipo lo harán subir de categoría para que juegue con las categorías superiores. No lo harán jugar con las categorías menores porque en las categorías menores lo haría muy bien. Lo ponen con las categorías mayores para que demuestre que realmente puede hacerlo. Entonces necesita una autorización y alguien que diga que está confirmado que eso lo puede realizar. A veces hemos perdido oportunidades para hacer algo y lo que se nos pidió fue que lo demostrásemos por documentos o por hechos de que estábamos autorizados o que éramos aptos para hacerlo. ¿Eres tú confirmado para algo? ¿Eres tú afirmado para algo? ¿Eres tú autorizado para algo? En Dios somos autorizados para hacer su voluntad, en Dios somos autorizados para llevar su palabra, en Dios somos autorizados para cumplir la misión que Él nos ha dado como iglesia. Quiero que miremos esto en el Evangelio de Marcos, ya sabéis que estamos ahí, en el capítulo 1, versículos del 9 al 13. Vamos a abrir el Evangelio de Marcos, abre tu Biblia o enciende tu smartphone o tu iPhone o lo que sea y busca el pasaje. Y es verdad que lo vamos a poner en la pantalla, pero si puedes y tienes la palabra, pues entonces guíate por ella, ¿vale? Déjame decirte que en esto que quiero compartirte hoy hay una cosa importante. Jesús no necesitaba demostrar quién era a sí mismo ni al Padre para hacer lo que tenía que hacer. Pero la humanidad necesitaba algo visible que les sirviera para ver que Él es quien dice ser. Jesús no necesitaba ser confirmado por sí mismo, Él sabía quién era. Jesús no necesitaba ser confirmado por otra persona para saber quién era Él. Jesús no necesitaba la aprobación del Padre para que el Padre también supiera que Él podía hacerlo. El Padre también lo sabía. Este acto, este tiempo, este momento en el que Jesús recibe esa señal del cielo, en el que Él es bautizado y es llevado al desierto, ahora lo vamos a leer, es el momento en el que la humanidad necesita ser testigo de que Jesús es quien la humanidad esperaba que viniera para que Él pudiera salvar a los hombres. Entonces, Jesús fue confirmado por el Padre públicamente, porque en la intimidad el Padre y el Hijo sabían cuál era la tarea que tenían que realizar. Hasta ahora Jesús había estado en el anonimato. Lo único que conocemos de los evangelios acerca de Jesús y de sus primeros años de vida eran algunos episodios en cuanto a su nacimiento y algunos episodios muy, muy pequeños en cuanto a su infancia. Después hay toda una ausencia de datos en cuanto a esto, tal vez en documentos, en otros documentos, pero todo lo que conocemos acerca de Jesús está en los evangelios y está a partir del momento en el que Él comienza su ministerio público en medio de la gente. En realidad este acto no era por causa de Jesús ni del Padre, esto era por la incredulidad de los seres humanos. Por la incredulidad de los hombres necesitaba tener una confirmación de los cielos. Y recordad que cuando Juan estaba bautizando no estaba solo, había mucha gente allí que venía hasta que vino Jesús. Muchos fueron testigos de aquel momento en el que Jesús acudió a Juan para ser bautizado. Jesús fue confirmado por estas dos acciones que ahora vamos a mirar. El momento de su bautismo y su momento en el desierto con la tentación. Pero no solamente fue confirmado en estas dos acciones, Jesús fue confirmado en su vida, Jesús fue confirmado en su entrega, en su sacrificio. Él es Dios y no hay otro.
Es el Señor, es el Mesías, es a quien esperaba el mundo en aquel tiempo, a quien espera el mundo hoy, es a Jesús, aunque no lo sepan, aunque lo nieguen, aunque lo rechacen, aunque hablen mal de él, y lo hagan incluso los políticos, y lo hagan con la boca incluso abierta y llena, y como que están diciendo una gran cosa. ¿Saben? Dios es el único Dios, Jesús es Dios, y no hay otro fuera de él. ¿Lo creen? Yo lo creo. El pasaje que hoy meditamos dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el Antiguo Testamento, tanto los reyes como los jueces de Israel, todos tenían que tener una señal simbólica de que eran confirmados y autorizados para hacer el ministerio o las cosas que tenían que hacer o cumplir como rey. Y eso era por medio del ungimiento. Cuando se le ungía era que decir que estaba confirmado, que estaba apto para hacer lo que se le había mandado hacer. Las épocas de prueba harían ver que también Jesús era confirmado y eran elegidos para la tarea que se iba a hacer, en cuanto a los jueces, en cuanto a los reyes, en cuanto a sacerdotes o profetas incluso. Pero aquí también podemos verlo con Jesús. Vino a Juan para ser bautizado. Y esto provocó, este texto tal cual lo hemos leído, ha provocado algunas dificultades en algunos teólogos que se preguntaron que si Jesús no tenía pecado y si no tenía nada de lo que arrepentirse, ¿por qué entonces Jesús tenía que bautizarse? La respuesta es clara. Parece que a Marcos no le preocupaba tanto el acto en sí, sino que Marcos simplemente lo que hacía era poner lo que había visto o lo que había oído y que había escuchado, y eso contarlo, sin ponerle su opinión personal, simplemente ceñirse al hecho en concreto. Marcos no lo asocia a pecado, sino a una señal de juicio. Es posible que Marcos haya pensado que Jesús aceptaba voluntariamente la senda del sufrimiento que él tendría que atravesar como Mesías. ¿Puedes ponerme la imagen, Fabio, por favor? Entonces, tal vez estaba pensando Marcos que simplemente él lo que tenía que hacer era expresarse voluntariamente en su sufrimiento, es decir, mostrar que estaba apto para ese sufrimiento. Y por eso se identifica con los hombres de esta manera. Jesús no fue bautizado por sus pecados. Jesús no tenía nada de lo que arrepentirse, porque no los tuvo. Su bautismo era una aprobación del ministerio de Juan y también fue un acto de dedicación del propio ministerio de Jesús. Era el confirmado, el autorizado para poder hacerlo. Era pasar un pequeño examen delante de los hombres porque el examen había sido aprobado con creces. Lo que Jesús estaba haciendo es que se estaba identificando con el pueblo que vino a salvar. Aquellos hombres tenían pecado de verdad y se bautizaban para confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Jesús viene a identificarse una vez más con los hombres. Aquellos que están siendo bautizados confesando sus pecados, Jesús viene a decirles: yo me identifico contigo, aunque realmente no tengo pecado. En el versículo 10, lo más natural es entender que lo que se habla en los cielos también alude a Jesús y solo lo escucha él. Si ves bien el pasaje, si ves bien el 9, el 10 y el 11, es como si fuera una conversación entre Dios y Jesús, porque dice que el que lo vio fue Jesús, aunque en otros textos, en otros lugares, nos indica, por ejemplo en Juan capítulo 1, nos indica que Juan el Bautista también vio la visión y que todos escucharon. Lo pone en plural, aquí en singular. Se abren los cielos y es una imagen también del Antiguo Testamento cuando se abren los cielos y se ve a Dios descendiendo en algunos episodios en los que podemos verlo, pero en esta oportunidad es el Espíritu Santo el que desciende como paloma, como signo de mansedumbre y también como algo pacífico.
El Espíritu Santo habilitó a Jesús para su ministerio. El Espíritu estaba siempre con Jesús. El Espíritu Santo siempre estaba con Jesús. Dios el Padre siempre estaba con Jesús. Solo fue una señal pública para que la gente viera que Jesús era confirmado por el Padre para empezar a hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. La paloma no solo sugiere esa gentileza, esa pureza, esa dulzura, sino que también se usaba como ofrenda sacrificial. Las familias más pobres que no podían ofrecer como sacrificio un cordero, traían palomas que las ofrecían para pedir perdón por sus pecados. Y esta imagen que ahora vemos en este texto nos muestra el carácter y los métodos que Jesús usaría para poder perdonarnos. Gentileza, pureza, dedicación, sencillez. Este es Jesús. Algunos herejes primitivos, algunos que tergiversaron todos estos hechos, decían que Jesús solo era un hombre sobre el cual descendió el Espíritu Santo. Si hubiera sido así, Jesús hubiera sido ajeno al Padre, pero el Padre y Jesús tenían una intimidad, un nexo íntimo de intimidad y de comunión. Jesús y el Padre serán uno. Son siempre el mismo. Marcos simplemente proclama lo que ya ha dicho en el versículo 1, que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces aquí por medio del bautismo esa voz declara que Jesús es mi Hijo amado. Entonces, si teníamos alguna duda en cuanto al primer versículo, pues ahora tenemos la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, en el que el Padre se deleita, se alegra, en el que tiene todo el poder para hacer lo que quiere en comunión con el Padre. Y en el versículo 11, la voz del cielo esto mismo declara que es su Hijo amado. En algunas traducciones también dice acerca de él que es su único Hijo, con quien Dios está satisfecho, con quien Dios tiene gozo, está alegre por su Hijo. Y la voz de Dios está proclamando la misma palabra de Dios, proclamando al Mesías, al Salvador, al Señor. Estas palabras de estos versículos, de este versículo 11, es una confirmación de dos pasajes del Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 2, versículo 7 e Isaías capítulo 42, versículo 1. En el Salmo capítulo 2, versículo 7, Dios se dirige a alguien que será el rey ungido de su pueblo y lo manifiesta como que será su hijo. Y en Isaías capítulo 42, versículo 1, donde se dirige a su siervo, el siervo sufriente, en el que tiene contentamiento, en el que tiene alegría, y sobre el cual ha puesto su espíritu. Así el Hijo de Dios llevará a cabo el ministerio del siervo de Dios por el poder del Espíritu. Este es el Hijo, en Él está todo confirmado. En Él se cumplen las promesas que se habían dado por los profetas, que el mismo rey David había dicho. ¿Cómo es posible, dice la Escritura, que el mismo rey David dijera al Señor, mi Señor? Vistos juntos estos dos pasajes, nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios. Y como siervo Él tendría que sufrir, tendría que morir para cumplir la obra que Dios le había encargado, lo cual explica que Marcos comprendía por el bautismo de Jesús que Jesús aceptaba voluntariamente hacer ese sacrificio, que nadie lo obligaba a ir. A Jesús nadie lo obligó a ir a aquella cruz. Sin embargo, aceptó aquel papel de ir a la cruz, de ser el siervo sufriente, de aceptar ser el Hijo de Dios y llevar adelante la tarea que se le había encomendado. Nadie lo obligó, voluntariamente fue, así nos enseña Hebreos capítulo 5. Los seguidores de Jesús no estaban dispuestos a ver esto y no querían aceptar que Jesús tuviera que tomar este camino, y ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a tomar ese camino. No estaban dispuestos a tomar el papel de sufrir por causa de ¿quién? Del Señor. Pero eso es lo que el Señor nos dejó, que nosotros tendríamos que sufrir por causa del Evangelio, por causa de seguirle a Él como Él sufrió. Pero Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él estaría con nosotros, que Él compartiría nuestros sufrimientos con Él mismo. En Romanos capítulo 6, versículos 3 se nos dice
que todos hemos sido bautizados con la misma muerte, renunciando al pecado, renunciando al yo y también siguiendo a Cristo. No hay otro camino para el cristiano que la muerte del yo. Si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros, si no estamos dispuestos a renunciar a lo que somos, si no estamos dispuestos a renunciar a nuestra mala o vana manera de vivir, si no estamos dispuestos a dejar aquello que nos separa de Dios, entonces no podremos identificarnos con Cristo. Y lo que hizo Cristo al ir a la cruz fue renunciar a sí mismo. De Jesús tenemos el ejemplo, renunciar a nosotros mismos. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Eres un seguidor de Jesús? Tienes que renunciar al yo y seguir cada día al Señor. Jesús aprobó el primer examen. Aprobó el primer examen, el de la autorización, el del confirmado, el que era autorizado para hacer la tarea que el Padre le decía que tenía que hacer. Pero hay un segundo examen. Hay una segunda prueba para Jesús que él tiene que soportar. Y es el tiempo en el desierto. Versículos 12 y 13 del capítulo 1. Hace un calor aquí con los focos. Impresionante. Eso es. Gracias. Dicen esos versículos. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. El mismo Espíritu que él vio en el momento de su bautismo, que fue el que le dio la autorización para decir, ahora puedes empezar a hacer tu tarea, fue el mismo Espíritu que lo condujo en solitario al desierto, donde tuvo que enfrentar los ataques del enemigo o el adversario. Este es el nombre de Satanás. El significado del nombre de Satanás es enemigo o adversario. Es el enemigo de nuestras almas. Es quien se opone a Dios y quien se opone a nosotros. Quien quiere tenernos alejados de Dios en todo momento. Este también lucha y pelea contra el Señor, intentando llevarlo a hacer aquello que Jesús no quiere hacer, pero lo intenta. Y dice el pasaje en el versículo 12 que lo impulsó el Espíritu. Y esto enfatiza la convicción de que le infundió el Espíritu a Jesús sobre la necesidad de vivir aquella experiencia, de tener la experiencia de ser tentado por Jesús, porque así se identificaría una vez más ¿con quién? Contigo y conmigo. Jesús sabe lo que es ser tentado. Jesús sabe lo que es ser puesto entre la espada y la pared de tomar una decisión, pero Jesús siempre le respondió a Satanás como tenía que responderle. Escrito está, y le respondía con la palabra que venía directamente de Dios para que Satanás supiera a quién se estaba enfrentando. Jesús venció aquel momento. Y los otros evangelios, cuando cuentan este episodio de la tentación de Jesús en el desierto, nos cuentan detalles de cómo Jesús venció al enemigo. Pero para Marcos fue suficiente de que el enemigo no lo derrotó. Para Marcos fue suficiente de que el enemigo no pudo con Jesús porque salió victorioso de aquella situación. Y quiero decirte que si Jesús salió victorioso de aquella situación, nosotros podemos salir victoriosos también de cualquier situación que tengamos que enfrentar frente al adversario, frente al enemigo. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y por tanto Cristo nos dio la victoria sobre el enemigo. Si Dios nos dio la victoria en Jesucristo sobre la muerte, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No dejes que el enemigo se convierta en un adversario que te gana las batallas. Véncele en el nombre de Jesús. Por ti mismo no podrás hacerlo, pero con la ayuda del Señor sí que puedes hacerlo. No dejes que el enemigo se enseñoree de ti, o que te avasalle, o que te ningunee, o que te trate como un títere, porque el que vive en ti, vuelvo a repetir, es mayor que el que está en el mundo. Cristo vive en ti, tú has vencido, y tuya es la eternidad, porque el Señor lo ha prometido. Él ha ido a preparar un lugar para aquellos que le aman. ¿Tú le has amado? Jesús pelea por ti. Él venció esta batalla y lo venció en ese momento de la tentación en el desierto y también lo venció en momentos sucesivos, en los encuentros y disputas que tuvo con Satanás. Echó fuera demonios, sanó a los enfermos,
Rescató a los cautivos por medio de la predicación de la palabra, porque le traía las buenas nuevas, el mensaje, le traía la salvación, como podemos leer ahí, y entonces les traía también libertad, porque muchos de ellos se habían libertado. ¿Recordáis a Zaqueo? ¿Cómo fue libertado por la predicación? ¿Cómo fue cautivado por Jesús? Así son tantos. Y tú también tal vez fuiste liberado de esa opresión. Y por supuesto, Jesús derrotó a Satanás, al enemigo, al adversario, en la muerte y la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía Pablo. ¿Dónde está el poder de la muerte sobre aquellos que han seguido a Jesús? ¿Y dónde está el propio poder de la muerte? Primeramente, en aquel que nos precede, en Jesús mismo. Él venció la muerte y nosotros también la venceremos. Porque si viene el Señor, estando todavía aquí, iremos juntamente con Él. Pero si morimos, resucitaremos para vida eterna con el Señor. Y esta es la victoria del Señor. Tú no has creído a un Mindungui, tú has creído en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El texto bíblico nos lo dice, lo creemos por fe. Creemos que el Espíritu Santo se revela en este texto al decirnos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hermanos, cuando me están oyendo así hablar, no estoy enfadado, se lo digo, es que la pasión por Dios me consume. Tengo certeza. Pensaba que estaba enfadado, no estoy enfadado. Esto para quitarte la tensión. Ya no me la quito, yo la sigo teniendo. Apasionado por Dios. Disfrutando de Él. Teniendo más intimidad con Él. Gozándonos en Él. Deseando estar con Él. El evangelismo que hacía Jesús era un evangelismo de poder. Y ese poder es siempre el de la cruz y el de las buenas noticias. Como Hijo de Dios, Jesús no tuvo que luchar solo. No peleó solo, estaba acompañado por los poderes del cielo que estaban a su lado. Él estaba acompañado. Y así como están Jesús estaba acompañado por esos poderes celestiales, Jesús nos ha prometido que no nos dejaría solo, nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, y yo estoy seguro que hay ángeles que acampan alrededor nuestro, que cuidan por nosotros. Ojalá algún día pudiéramos abrir los ojos como los abrió el criado de Eliseo. ¿Os acordáis? Segundo de Reyes. Creo que Segundo de Reyes, el primer libro de Reyes, no me acuerdo. Cuando estaban en Dotán, rodeados por los sirios, ¿os acordáis? Oró el Señor, Eliseo, pidiéndole al Señor que le abriera los ojos al criado, porque el criado estaba rodeado por el ejército enemigo. Y cuando fueron abiertos sus ojos, ¿qué vio? Vio un ejército que estaba allí acampando alrededor de ellos, que era quien los iba a defender. Y los defendió. Ojalá nuestros ojos sean abiertos para ver también que el Señor tiene puesto al lado nuestro quien nos protege. Él mismo pelea por nosotros. Y eso nos trae seguridad. Como hijos de Dios, no tenemos que luchar solos. Hay poderes invisibles que pelean por nosotros, por su iglesia. Hay una guerra que se está peleando aquí en los cielos ahora mismo mientras estamos predicando y mientras estamos buscando a Dios. Satanás intenta pelear con las huestes celestiales para intentar arrebatarnos, para poner ahora mismo pensamientos engañosos. Es decir, lo que está diciendo Samuel no es verdad. No me creas a mí, pero crea al Señor. Y el Señor sigue peleando por nosotros porque Él es celoso de nosotros y nos quiere a su lado constantemente. Sabemos lo que es tener un ataque espiritual, todos lo hemos tenido, pero después de un ataque espiritual también hemos experimentado el gozo del Señor, poder estar en su presencia y disfrutar de Él. Jesús comprende plenamente esto, porque Él tuvo un tiempo bueno en su presentación delante de la humanidad para decir, Él es mi Hijo amado. Cuando se dijo, Él es mi Hijo amado, ahora tiene que sufrir, pero después resulta que otra vez le sirven los ángeles. Increíble, Él pasa por todas estas situaciones. Cuando tú pasas por situaciones difíciles, no estás solo. Dios sabe, Jesús sabe lo que tú estás pasando. Y Él lo único que nos pide es, pon tu mirada en mí para que puedas ver, para que puedas conocer que yo estoy contigo. No se menciona directamente otras pruebas de Jesús en el Evangelio de Marcos, solamente un par de ellas. Pero podemos ver cuál fue la reacción que tuvo
Por ejemplo, cuando Pedro le sugirió que no pasara por ese momento de la cruz, ¿cómo le habló Jesús a Pedro? Apártate de mí, enemigo mío, adversario mío, porque le dijo, apártate de mí, Satanás. Todo aquel que se opone a los planes de Jesús se convierte en su enemigo. Pedro aprendió aquella lección, pero el propio Jesús tuvo otra prueba también difícil que superar en el huerto de Getsemaní y la pasó por obediencia al Padre y por amor a ti y a mí. Él seguiría siendo tentado constantemente, al igual que nosotros también lo somos. Y para apartarlo del plan que Dios tenía con él. Es posible que esta sea la manera calmada que Marcos tuvo para mostrarnos la naturaleza de las pruebas de Jesús en el desierto y cómo las superó. Fue confirmado, fue autorizado. Es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, autorizado para hacer la tarea que el Padre le había dado a hacer. Y con esto te digo, iglesia, no has confiado en cualquiera, has confiado en ese, el elegido del Dios, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser reconciliados. Él fue confirmado y seguimos al que fue confirmado. En el tiempo se ha confirmado todavía más que este que viene a la vida del hombre la transforma, la cambia y lo hace nueva criatura y lo pone en sintonía con Dios cuando antes estaba alejado. Tú has sido acercado al Señor por Jesús. Y ahora viene en todo el Evangelio de Marcos, algo que vamos a disfrutar es ver lo que Jesús hace autorizado por el Padre y confirmado, y no encuentra oposición. Ni siquiera la muerte, como te dije antes, fue oposición. Jesús el Señor, a este seguimos. Y cuando pensamos en todas estas cosas, o cuando yo pienso en estas cosas, y te invitaría a que pensaras conmigo en esto, cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Cuando estamos pensando en todo esto que Jesús hizo, no podemos más que decir, Señor, quiero caer rendido delante de ti.